Bueno, buenos días. El día de hoy les vamos a hablar sobre la biotecnología y la edición genética con mis compañeros Daniel Santiago Lesmes, Carlos Acevedo, Miguel Delgado, que es mi persona, Breiner Alexander Gómez y Santiago Cañaveral. Bueno, tenemos el índice y el concepto de biotecnología. Para entender la biotecnología tenemos que referirnos al año 1919, que es cuando este concepto nace por un científico llamado Karl Erecki. Karl Erecki es el que hace popular el tema, el concepto y lo vuelve famoso, convirtiendo la biotecnología en una rama de la ciencia. Sí, la biotecnología básicamente ¿qué es? Bueno, para entender la biotecnología nos referimos al tema también del ADN, que el ADN es el que contiene la información genética de un individuo, tanto su genotipo como su fenotipo. Bueno, la biotecnología se encarga, por así decirlo, de estudiar organismos vivos como vienen siendo células y moléculas biológicas. Lo que hace esta es que puede estudiar, por ejemplo, en los pastos que son muy susceptibles a las plagas, que son muy débiles, por así decirlo, y tienen poca resistencia, se encargan de estudiar la forma de que este pasto tenga mayor resistencia y mayor productividad. ¿Por qué es importante la biotecnología y la edición genética? Bueno, la edición genética básicamente es importante ya que, como su nombre lo dice, edición genética edita los genes, o sea, se encarga de estudiar el ADN y corregir los errores de ciertos individuos. Digamos, queremos mejorar la resistencia o producción de leche de una vaca. Buscamos en el ADN la parte que nos ayude, o sí, el trozo de la cadena que nos ayude a mejorar esta capacidad, utilizando herramientas como el CRISPR. ¿El CRISPR qué es? El CRISPR, un resumen básico, es que es una herramienta la cual se encarga de cortar el ADN y mejorar la parte genética que se desee, se esté buscando. Esto es muy importante porque puede corregir tanto las enfermedades como el desarrollo de tratamientos precisos, como ya venía diciendo. Y la clonación es importante, ¿por qué? Para partir, la clonación básicamente es hacer un individuo a partir de otro, pero generarlo idéntico, ¿sí? Y esto nos permite hacer mejores investigaciones, estudios y avances tanto en aplicaciones como medicina, agricultura, ganadería, que son las más conocidas, o investigación en el tema del funcionamiento y desarrollo de los genes. Un ejemplo para entender más fácil la biotecnología puede ser con la levadura del pan. ¿Sí? ¿Qué hace la levadura en el pan? La levadura lo que hace es que transforma el azúcar como tal de esta, lo que genera que produzca gases para crear así su suavidad y el tamaño de este, que se infle, por así decirlo. Otro ejemplo claro de la biotecnología, de cómo funciona, es que, digamos, la biotecnología lo que hace, un ejemplo con las bacterias. Las bacterias tienen la capacidad de multiplicarse muchas veces, entonces con la biotecnología y estos métodos lo que hace es que se puede insertar un gen en una bacteria que contenga una proteína, como la insulina, ¿sí? Y como la bacteria se multiplica, también se va a multiplicar la insulina. Esto nos sirve en el tema médico. A la hora, un ejemplo de enfermedades como viene siendo la diabetes, que lo que hace la insulina en la diabetes es que básicamente la insulina es la proteína que se encarga de llevar la glucosa hacia la célula, haciendo que ésta no se quede centrada solamente en la sangre y aumentando su nivel de azúcar. Buenos días, mi nombre es Carlos Acevedo y a continuación les voy a hablar sobre CRISPR. CRISPR es una herramienta biotecnológica que sirve para la edición genética. Bueno, en la siguiente maqueta podemos observar que se reconoce una secuencia específica del ADN teniendo en cuenta y analizando un corte. El corte lo realiza el Cas9, que es una enzima la cual actúa como una tijera molecular que corta el ADN. Sigue la reparación del ADN, en la que se puede eliminar, corregir o insertar una información genética nueva.
Después de esto, en el paso final, ya queda el ADN modificado. Bueno, vamos con las moléculas y estructuras que intervienen. El ADN. El ADN es el que contiene la información genética del organismo. El ARN guía es el que reconoce la secuencia exacta que va a ser. Y el Cas9 es una enzima que funciona como tijera molecular para cortar el ADN. Los genes. Los genes son fragmentos que contienen las características. Y el núcleo celular es el que contiene toda la información genética. Bueno, mi nombre es Daniel Esmes y les voy a explicar la clonación. La clonación se utiliza cuando se quiere obtener un individuo genéticamente idéntico al donante. Como podemos observar en la maqueta, primero se necesita una célula somática, a la cual se le va a extraer el núcleo y este va a ser el ADN que se va a copiar y va a tener el individuo clonado. Posteriormente se necesita un óvulo, que mediante un microscopio y una microaguja se absorbe y se retira el núcleo, o sea, su información genética. Después, el núcleo de la célula somática se le implanta al óvulo donante, haciendo que este, después con estímulos eléctricos, se empiece a dividir la célula y posteriormente a crear un embrión. Como se observa acá, cuando el embrión ya se empieza a generar, se necesita una madre sustituta, la cual va a prestar su útero para que el embrión se termine de desarrollar. Cuando este embrión se termine de desarrollar y ya nazca, obtendremos un individuo genéticamente idéntico al que donó la célula somática en un primer lugar. Bueno, moléculas y estructuras usadas en la clonación. Primero tenemos la célula somática, la cual es la que va a dar el ADN, o sea, la información genética que va a tener el individuo a clonar. Después tenemos el núcleo celular, que es en donde está resguardada todo el ADN, o sea, la información genética del individuo. El óvulo es el que nos va a permitir generar un nuevo individuo, es el que va a prestar, tiene que ser un óvulo sin núcleo para poder insertarle una información genética nueva. Y por último, el embrión es la primera fase del individuo clonado, el cual es el primer paso para que se genere un individuo genéticamente clonado idéntico al donante. Bueno, soy Andrés Santiago Cañaveral, voy a decir el punto de vista ético. La edición genética tiene muchas ventajas importantes, pero también puede generar debates y preocupaciones. Nosotros como futuros médicos veterinarios zootecnistas pensamos que esta tecnología se debe manejar bajo supervisión científica y de la mejor manera, ya que puede causar daños y usos incorrectos. Bueno, los beneficios de la biotecnología y la edición genética, pues empezamos primero con el tratamiento de enfermedades, que aquí pues la edición genética nos permite modificar genes defectuosos, así nos ayuda a tratar las enfermedades hereditarias o algunos casos de cáncer. ¿Sí? También gracias a la biotecnología nos permite tener terapias y mejores medicamentos avanzados. Como segundo beneficio tenemos el mejoramiento de animales y alimentos, que aquí pues en la agricultura se puede crear cultivos con mayor resistencia a plagas, sequías y enfermedades. En cuanto a los animales, pues se tienen animales con mejores características de productividad para tener una mejor producción de alimentos. Como tercer beneficio, los avances científicos y médicos, que acá la biotecnología nos facilita investigaciones médicas, de medicina humana y veterinaria, permitiendo crear vacunas, diagnósticos y tratamientos más eficientes. De riesgos de la biotecnología y edición genética, tenemos como primero errores en la edición del ADN, ¿sí? Que aquí prácticamente la edición genética puede generar cambios no deseados y afectar organismos normales. Como segundo,
es el impacto ambiental, que aquí los organismos que son modificados genéticamente pueden alterar un ecosistema y afectar biodiversidad si no manejamos el uso adecuado de estos. Bueno, buenos días, mi nombre es Brian Alexander Gómez y hoy les vengo a explicar las diferentes aplicaciones. Bueno, la biotecnología y la edición genética, como encontramos acá, tiene 4 campos diferentes para la aplicación de estos mismos, donde la veterinaria, los animales, se usa para que los animales sean más resistentes a enfermedades, también se usa para el mejoramiento genético y la producción animal, como es el caso del caballo criollo colombiano, que se escoge una hembra específica para que su genética se siga mejorando. También se usa para la investigación reproductiva de estos mismos. Encontramos otro campo que es en la medicina, que se usa para la investigación y tratamiento de enfermedades hereditarias como es el SIDA, el cáncer y la diabetes hereditaria. También encontramos que se usa para el desarrollo de terapias de algunos cánceres, como es el cáncer de hígado, el cáncer de pulmón y el cáncer de hueso. Encontramos otro campo de aplicación donde es en la agricultura, donde se usa esas herramientas para que los cultivos sean más resistentes a las sequías y a las plagas, como es el caso de la alfalfa y el maní forrajero. También encontramos que esto se usa para que la producción de alimentos sea mayor a la normal y también se usa para para reducir el uso de pesticidas, como se puede encontrar en algunos casos de sistemas silvopastoriles sostenibles. Por último caso, encontramos que en la investigación científica, esas herramientas de la biotecnología y la edición genética se usa para el estudio de los genes y las enfermedades. También lo encontramos para el desarrollo de nuevos medicamentos y en el avance en la biotecnología. En conclusión, la biotecnología y la edición genética son herramientas muy importantes para el cambio de la medicina, la veterinaria y la investigación científica, y eso se usa para un bien. Con nuestras maquetas podemos encontrar que demostramos cómo el CRISPR, que es acá en este caso, modifica los genes y ayuda a la clonación genética para que se crea organismos genéticamente idénticos, como es el caso de la oveja Dolly. También estas herramientas ofrecen avances que son generalmente beneficiosos y también requieren una responsabilidad ética y científica para que su uso sea correctamente bien. Bueno, respondiendo a la pregunta de por qué no se ha podido realizar la clonación en humanos, tiene varios aspectos. Primero, a la hora de manejar los embriones, cuando se realiza la clonación, se tiene un embrión, pero como no se ha podido realizar correctamente, pueden ocurrir abortos o malformación, tanto mutaciones como otros aspectos. Digamos, un ejemplo vendría siendo como la oveja Dolly, que fue un animal, pero para esta ocurrieron más de 200 intentos para poder dar con el buen resultado del animal que se formara correctamente. Entonces, si lo hacemos en humanos, tendría que hacer varios intentos. Pero acá se ve mucho también el tema de la ética y de los valores humanos como tal, porque pues mucho se consideraría como tal faltarle respeto a estos y a los derechos humanos como tal, ya que se está manipulando un ser vivo, por así decirlo. Ya. Bueno, respondiendo a la pregunta de por qué el caso de la oveja Dolly es tan importante, es porque este caso fue el primero, ya que después de 277 intentos, por fin se consiguió un embrión exitoso. Y esto se cree que fue porque se cambió el uso de células embrionarias a células mamarias. ¿Y cuál es la diferencia de estas? Que las células embrionarias son células que pueden todavía tomar muchas formas, o sea, no están definidas todavía, a diferencia de las células mamarias, que estas ya tienen caracteres definidos, como por ejemplo la producción de leche y demás. En la pregunta de cómo se extrae el óvulo al núcleo, eso se hace bajo un microscopio utilizando una micropipeta, con la cual se succiona el núcleo extrayendo el ADN
y así pudiendo agregar un nuevo núcleo de un individuo donante. Bueno, hoy les vengo a decir por qué, darle la respuesta de por qué los gatos cambian de comportamiento cuando son clonados. Eso es debido a que ellos tienen la misma estructura, pero eso varía la crianza de ellos o el ambiente de ellos. Por ejemplo, si un gato es criado en un ambiente que sea amigable, que sea sociable, el comportamiento de ellos va a ser amigable y sociable con otros felinos, con otros caninos o equinos y con los propios humanos. Ellos van a tener un comportamiento muy amigable, pero si son criados en un comportamiento hostil donde les generan traumas, sus miedos van a ser muy diferentes y se van a comportar de manera hostil con la misma raza y con otras especies, como dije anteriormente, como caninos, equinos o con los propios humanos. Bueno, el CRISPR en los bovinos es una herramienta de edición genética que permite modificar el ADN de las vacas y otros bovinos de manera precisa. Esta tecnología ayuda a mejorar muchas características como la resistencia a enfermedades, la calidad de carne, la producción de leche. Además, nos ayuda a reducir enfermedades y pues mejorar la producción en ganadería. Sin embargo, también existe debates éticos sobre su uso y posibles efectos a largo plazo.